El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno poder llegar en esta hora a cada uno de ustedes para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es viva para edificar tu vida y que tú puedas crecer a través del conocimiento de Dios que se va revelando en ti. Por lo tanto, se va haciendo tu vida, tu alma renovada, transformada, y cada día vas a poder reflejar a los demás el amor de Dios. Ese es el objetivo de nuestro ministerio. ¿Por qué hay poder en el nombre? Estamos hablando porque heredó un mejor nombre. Y hoy vamos con la parte 2. Estamos en el tema, el nombre de Jesús. Nuestro objetivo es no que tú reconozcas que hay conocimiento, no. El objetivo es que tú aprendas y cada día puedas poner en práctica la palabra de Dios. Que cada día tú puedas crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Dice la Biblia, vamos de aumento en aumento hasta la luz de la aurora. Pero no como alguien que hace poco envió un emoji diciendo la prédica de un teólogo y durmiendo. Y ese es el engaño y el error del diablo. Y en cambio había un emoji de alguien llorando y bajo la unción de Dios. Pero hace poco vemos el testimonio de un gran hombre que tuvo que decir que la unción del ministerio lo había arrasado y aún y está, porque la trae milagros. Pero recordemos que cuando Jesús vio a aquel hombre le dijo, no te conozco, hacedor de maldad. Y él tuvo que reconocer que necesitaba buscar, renovar su unción personal. Y fue así que ha escrito un libro, La unción del ministerio, la unción personal. Vámonos a la palabra de Dios. Abre tu Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 5. Hoy trataremos de estudiar la muerte de Cristo. Recordemos que la muerte de nuestro Señor fueron en 3 etapas, o se experimentó en él la muerte espiritual. No te aterres, yo cuando me enseñaron, yo me sobrecogí, dije, ¿cómo así? Y sí, la muerte espiritual es nada más ni nada menos que la separación de Dios. Y con la Biblia te lo voy a mostrar. La muerte física, y como fue colgado en un madero, la muerte eterna. Si no fuera así, si él no hubiera experimentado, la misma Biblia lo dice, lo que fue ser un ser humano como usted y como yo, pues primero dice la Biblia que no hubiera podido identificarse con nuestras debilidades y mucho menos habría podido realizar la obra de la cruz, el plan de Dios. Le pido disculpas, hay mucha afectación en la salud, pero creemos que Dios es poderoso y vamos en su nombre. Sujetamos este programa al poder de la palabra de Dios, al nombre de Jesucristo. Devolvemos toda oración contraria, devolvemos toda brujería, hechicería, todo lo que quiera afectar nuestra salud. Creo que Isaías 53:5 es muy claro. Soy sano por el nombre de Jesús. Empecemos. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, mas me preparaste un cuerpo. Léelo por favor conmigo.
Por lo cual, entrando en el mundo, dije, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. El versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y el número 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios. Oh Dios, es el Elohim, o Yahweh, o Teos, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Yo le decía esta tarde a mi esposa que un día ahí en Cartagena, en la entrada del reloj, había un tipo que decía, ¿usted es cristiano? Sí, claro. Me dijo, Elohim, varios dioses. O sea que usted no es monoteísta, sino politeísta. Y yo le dije a mi esposa, no supe contestar. Y me quedé sobrecogido y a todo mundo el diablo engañando con esta palabra. Y sí, el nombre Elohim son dioses. El nombre Teos es dioses. Pero recuerda que el nombre Elohim o Teos es un nombre plural que muestra la singularidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. En el siglo II se levantaron los gnósticos. Gnósticos viene del conocer. Y este grupo de personajes comenzaron a negar la deidad de Jesús. Y comenzaron a hacer escritos. Imagínense que el Nuevo Testamento duró un lapso de escritura de 50 años. No había internet, no había WhatsApp, no había Instagram, no había redes sociales, no había televisión, no había radio. Por lo tanto, la información iba pasando de uno a otro. Muchas veces se perdieron algunos libros. Pero en esos 50 años, ¿cuánta literatura se pudo haber escrito de Jesús? Uno de ellos fue Josefo. Y en la historia Josefo cuenta acerca de los gnósticos. Y él mismo certifica que ellos negaban. Ellos dicen que la materia es mala. Por lo tanto, la naturaleza humana es mala. Y si Jesús era humano, pues no podía ser Dios, porque en él había maldad. Y esto es un error. Esto no es cierto. En Jesús había una divinidad y una parte humana. Miremoslo. Este pasaje es claro. Este pasaje dice, me preparaste un cuerpo. Al mirar este pasaje en otras versiones, en otras traducciones, para una mejor comprensión, leamos. Vámonos con la NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice así, por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, ¿qué le dijo? No quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Mire que la Biblia no niega que la persona de Jesús de Nazaret fue humano. Recordemos que los profetas que escribieron indagaban, inquirieron en qué persona y en qué tiempo se había de manifestar el Espíritu de Cristo que estaba en ellos de la gracia que nos fue revelada. Otra versión, miremos la Biblia de Jerusalén. Hebreos 10:5. Por eso, al entrar en este mundo, dije, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Mire que estas versiones ninguna ha dicho me has engendrado. Ninguna de ellas dice me hiciste, sino me formaste. La otra traducción dice me has dado. Y la Reina Valera dice me preparaste. Leamos otra versión ya para terminar. La Biblia Latinoamérica del año 1995. Por eso, al entrar Cristo en el mundo, dice,
no quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me formaste un cuerpo. La palabra clave aquí es preparar. Según el diccionario Vine, cartarstizo, palabra, tiene abundantes significados. Preparar, acto, completar, construir, hacer, perfeccionar, perfectamente restaurar. Pero a la hora de tú empezar en tu devocional, porque la prédica que hacemos es para que tú te formes en la fe cristiana, no es para un derroche de conocimiento y que la gente diga cómo sabe, no. Yo a mis hijos les he dicho, nosotros servimos a un Dios vivo y lo queremos hacer con excelencia. Y si tú miras mis mensajes, el 80, mi hijo decía, papá, mucho versículo. Le dije, hijo, es que la palabra es la que debe hablar. Entonces, cuando tú estés en el deseo devocional, a la hora de hacer una interpretación, debes observar todo el contexto escritural. El contexto del versículo, tienes que mirar el contexto del capítulo. ¿De qué se está hablando? Hebreos 10:5 usa la palabra preparar. Preparar. Pero la idea que nos está dando es que Dios está cansado del ritualismo. Israel se había consumido en hacer un ritual de sacrificios y ofrendas. Hoy la iglesia ha hecho muchos rituales. Una persona peca y cree que con el ayuno basta. Una persona peca y cree que con la oración basta. Una persona cree que vino a Cristo y ganó el cielo. O el ritual de dependencia del que cree tener el conocimiento y tú lo aceptas porque te da la solución. Pero tú no miras al autor de las soluciones. Yo prefiero andar con él que andar detrás de una persona buscando que me ayude. Así que ese preparar tiene que ver, me formaste en un cuerpo. Recordemos que primera de Pedro 1:10 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Así que ese cuerpo tenía un propósito. Esa persona que venía en el tiempo indicado tenía un propósito y era sufrir, encarnarse, sufrir para pagar una deuda, una demanda que la ley de Dios exigía. Ahora, hay en las redes, en los buscadores, acerca de este versículo, muchas controversias. Sin duda alguna, Hebreos 10:5, es tomado del Salmo 46. ¿Qué dice el Salmo 46? Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis ojos, holocausto y expiación nos has demandado. Mire que es la misma idea, el mismo mensaje, pero dicen algunos comentaristas que la traducción de la Septuaginta, hecha 120, 130 años antes de Cristo, recuerden que se hizo una primera traducción, y esa primera traducción cogió el hebreo, el arameo, y lo pasó al griego. La Tanakh, etcétera, etcétera, los libros, los salmos, los profetas. Y cuando Jesús nació, al igual, entonces, atribuyen a un autor o un escritor desconocido, pero
por la escritura se da a pensar que es el apóstol Pablo. Ahora, dicen que la traducción de la Septuaginta cambió el original de Hebreos. Bueno, una mezcolanza. Cuando en este tiempo no estaba escrito Hebreos. Pero ellos dicen que hubo una metamorfosis, hay un cambio. Pero al estudiar juiciosamente, al estudiar juiciosamente, ambos pasajes nos dejan por evidencia que se está escribiendo el acto creador involucrado de Dios para con Cristo. En otras palabras, el nacimiento virginal o la encarnación de la persona de Jesús de Nazaret. Recordemos que los escritores, los profetas apuntaron a una persona, la señalaron, el Mesías. ¿Y en qué tiempo? Aún Israel lo sigue esperando. Pero ya él vino. Así que ambos pasajes nos dejan por evidencia que se está escribiendo o se está describiendo el acto creado. Dios Padre ama al mundo que dio a Cristo. Cristo debía nacer virginalmente o en encarnación. Ahora, en ese momento no fue engendrado, y te lo voy a mostrar por la escritura. Pero él fue engendrado, pero no en su nacimiento virginal ni en su encarnación. Porque entonces habría la suspensión de un tiempo. No diría Juan que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo es Dios, porque hubo una interrupción. Entonces, ¿qué es lo que la escritura nos quiere enseñar? Mira lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas 1:35. Respondió el ángel y le dijo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Así que quien vino para los gnósticos, de ahí vienen los Jesús solos, perdóneme que sea directo, los adventistas, los testigos de Jehová, siglo II, con sus ideas de que Jesús no es Dios. Y digo ideas porque cuando yo trato de razonar la palabra, pues no le encuentro sentido. Pero cuando adquiero el conocimiento y comienza Dios a revelarse, ese conocimiento se va volviendo doctrina. Ambos pasajes, Hebreos y Salmos, están describiendo el acto de la encarnación, del nacimiento virginal. Miremoslo. Primero, hay una discusión de muchos comentaristas que dicen que se le agregó al versículo de los Hebreos, me preparaste un cuerpo. Escrito que no aparece en el Salmo, porque el Salmo dice, has abierto mis oídos. Y pues imagínense que eso es una latente como un doble vía, va para allá y viene para acá. Pero si tú miras este posible error que recae según los comentaristas sobre los que tradujeron la Biblia en tiempos antes del Señor Jesús, luego los que escribieron la Biblia cuando estuvieron los apóstoles y más que todo el apóstol Pablo, culpan a la Biblia Septuaginta griega o la Biblia de los 70. Esta Biblia, recuerde que fue una escritura en griego moderno, hizo la recopilación más antigua de los libros hebreos y arameos del Taná o la Biblia hebrea, que se tradujo en el reinado de
Ptolomeo en los años 285-246 antes de Cristo. Pero los dos versículos, a mi manera de ver, describen el sacrificio y las ofrendas. ¿Qué describen los dos versículos? Los sacrificios y las ofrendas. Otra cosa, los dos versículos dejan entrever el ritual que se había convertido el sacrificio. Ambos pasajes. Es como usted va a la iglesia a sentir. Y ese es un gran problema. Que muchos hermanos van a la iglesia a ver, Señor, tócame. Y son más fríos que una paleta. Y ellos esperan que el pastor se convierta en un acróbata, en un payaso, en no sé qué, para poderle levantar el ánimo. Y resulta que eso es un ritual suyo. Usted tiene que ir a la iglesia porque necesita de Dios. Yo no voy a la iglesia que Dios me llene cuando no estoy dispuesto a recibir. Cuando no estoy dispuesto. No, esa canción no me gustó. No, ese pastor, ¿cómo se va a poner eso? Ese pastor, no, esa pastora, mírenle esa falda. Y critican todo. Van en su carnalidad y salen peor. Así era el ritual que se había convertido la ofrenda y el sacrificio. Un día fui a un supermercado, me paré en la caja rápida con mi esposa, pero resulta que no se movía. Yo veía que la caja general se movía, yo, pero ¿esto qué está pasando? Y para colmo de males, la persona que estaba atendiendo la caja rápida empezó a ayudar a la señora de la fila general. Entonces pasaba uno. Yo dije, pero entonces, ¿cuál es el chiste de esta caja? Me salí. Yo que me salgo. Cuando voy pasando la puerta, volteo y miro, y la caja rápida había quedado desocupada. ¿Y sabe qué vino a mi mente? Perdiste la lección. Templanza, carácter, esperar. Usted trata mal a su esposa, pero usted, como es el líder, el pastor o no sé, y ella no, entonces usted cree que ese es el demonio. ¿Qué es eso? El Señor te rescató para que salieras de un ritual y mostraras el amor de Dios. Y hoy vas a verlo. Vas a ver con qué gran amor Jesucristo hizo lo que hizo. Hagámoslo. Tratas mal a tus hijos. Tratas mal a sus empleados. Se quedan un día las palabras de mi Señor Padre que pues yo me salí, iba con Él. Y me salí para avanzar y resulta que la embarré. Quedamos por vidrio y le dije al Señor, la busca, deja pasar. Señor. Y papá dijo que ya somos muy grandes. Yo lo miré y le dije, sí, Señor. Mostremos a Cristo en nuestras acciones. La cristiana un ritual. Vas a la iglesia, cantas 3 coros, 4 coros, viene la intercesión, la prédica, otra vez cantas y chaolín, y muévase porque vamos a cerrar la iglesia. Y eso es contrarreloj. Vamos, hágale. No, no volvamos un ritual. No, pero la iglesia está cayendo en eso. Ambos versículos, Hebreos capítulo 10 y el Salmo 40, nos hablan del sacrificio, pero ambos apuntan a Cristo. Donde el Señor, en Hebreos, hace una reflexión en alta voz. Y Él está diciendo, Padre, se convirtió en la ofrenda y el sacrificio por el perdón de los pecados en un ritual. La gente no quiere entender. La gente no está prestando la oreja, no el oído, a entender, a comprender. Hay satisfacción. Dios no hizo los sacrificios y las ofrendas del viejo pacto para convertirse en un ritual.
La Biblia no se puede tomar solamente como un manual de consulta. A ver, Señor, ¿cómo es que tú bendices? Ay, sí. Abraham halló gracia y en el nombre de Jehová Jireh. Y empiezan. Otros que hoy, amigos, se han convertido en judaizantes. El chofá y un poco de cosas, la quinap, etcétera. Y yo, pero, ¿qué es esto? No, no. La Biblia se hizo para que Dios hable a tu espíritu reciba el mensaje, entre y renueve tu alma no se convierte. Y al renovarse tu alma se transforma y va siendo la imagen de Dios. Por eso el cristiano va de aumento en aumento, como la luz de la aurora. Ambos versículos nos hablan que en el antiguo pacto el pueblo creía que celebrando un ritual de animales inocentes a Dios le agradaba. Menos mal que fue en ese tiempo, porque no me imagino los animalistas en este tiempo. No me imagino. Pero bueno, no era la idea de Dios. Aunque el propósito principal de ellos era que sus vidas interiores cambiaran. Sus mentes corrompidas, su alma corrompida y pecaminosa cambiara. Pero no fue así. Ambos pasajes muestran que el sacrificio se convirtió en un ritual que no trae perdón ni remisión, porque solo seguían haciendo sacrificios y ofrendas por un acto ritualista. Ahora, quiero explicarte los dos versículos, porque ambos dejan una enseñanza de que Dios está insatisfecho, que Dios no desea tu ritualismo. Peco oro, peco ayuno, peco, no. Ay, papito lindo, tú conoces. No. ¿Acaso es usted, dice el apóstol Pablo, pecaremos para que la gracia abunde? Palabras castizas, no sea estúpido. Suena feo, pero es la verdad. No sea incoherente. No sea animal. No. Así que se habían convertido estos sacrificios y la única forma era de que el mismo Dios, el Hijo, la persona que se apuntaba por los profetas, tomara un cuerpo humano para convertirse en el Cordero de Dios. En otras palabras, es el acto de la encarnación de Cristo que deja ver su carácter en ser el medio de traer la salvación al hombre y que el hombre reciba vida a su espíritu para entender la verdad de Dios. Ahora, hay varios pasajes que apuntan a esto, que el oído sirve para oír, sí, pero el oído es el que atiende la explicación para llevarla a la práctica. ¿Sí me dice entender? O sea, si usted no tiene oído, pues no oye. Expliquemos. Salmo 46, ¿qué dice de la Reina Valera? Josu. Vamos rápido. Salmo 46. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. El escritor del capítulo 40 describe lo que en su tiempo significaba, en su tiempo. Recordemos que el salmista en su tiempo narró, escribió lo que era abrirle un hueco a la oreja. Se tomaba un cuchillo y se abría. Esto era demostrando sumisión. En otras palabras, se separaba al que se le abría la oreja voluntariamente para que fuera su servidor para siempre. Escúchelo bien. En tiempos del salmista, el salmista, para él la venida de Cristo era un misterio. Se le prometió, mas no se le explicó.
Pero el salmista, viendo en el Espíritu, dijo, has horadado mi oído. Esto es un acto de sumisión. Esto estaba en la ley. Recordemos que el rey David estaba bajo la ley. Hoy estamos bajo la gracia. Pero en la ley, cuando un esclavo le decía a su amo, quiero que tu amo seas para siempre mi señor incondicional. Las leyes sobre los esclavos. Estas son las leyes que les propondrás. Versículos 2. Vamos, Josu, concéntrate. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. O sea, la ley decía 7 años vas a servir, al 8º eres libre. Versículo 3. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Versículo 5. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, y a mi mujer, y a mis hijos, no saldré libre. Versículo 6. Entonces, su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesma. ¿Y qué dice? Y será su siervo para siempre. Horadar. Esta palabra hebrea, que es karak, significa cavar. Esta palabra es usada para cavar un pozo o para cavar un sepulcro. Describe el acto de abrir, perforar. Así de sencillo. Pero en la época en que se escribió este mensaje, que trae el escritor, es decir, cuando dijo, me has abierto las orejas o horadado las orejas, es quien presta atención a las palabras, adquiere entendimiento de lo que se debe hacer. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.